cuernos de estos bueyes salvajes. Hay una frase que la traducción a nuestro idioma omite, pero es una frase que está en el original y que la versión en inglés sí traduce. Y esa frase hace aún más dramática esta oración en el versículo 21. La traducción en inglés, en lugar de decir, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, que es como la registra la revisión 60, dice, sálvame de la boca del león, porque tú me has oído de entre los cuernos de los bueyes salvajes. Porque tú me has oído. Esa es la frase que la revisión o que la versión en español omite. Porque tú me has oído en medio de los cuernos de los búfalos. Es decir, en el último momento, él hace esta asombrosa exclamación. Tú me has oído. Y la hace porque en ese momento seguramente el silencio del Padre terminó. Debió haber algo en el corazón del Señor Jesús que le confirmó que Dios lo había escuchado y que todo iba a estar bien. Y entonces comienza la alabanza en el versículo 22. Anunciaré a tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Y uno puede preguntarse si de ese salmo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Toda esa separación, todas las burlas, toda la angustia, toda la soledad, toda la indolencia de los primeros versículos 21, de pronto cambian y se transforman en una alabanza de un versículo a otro. ¿Qué pasó? Algo debió pasar en medio del versículo 21 y del versículo 22. ¿Saben qué fue? Les voy a dar una pista. Fue la razón por la que Jesús pudo anunciar el Evangelio después del viernes de crucifixión. ¿Qué pasó? La resurrección. La resurrección. David no solo pudo ver la agonía del Calvario, sino que Dios le permitió también contemplar la victoria final de su Hijo sobre las huestes infernales que rugían en su rostro alrededor de la cruz. Y por eso las alabanzas. La resurrección había tenido lugar ya para el versículo 22. Y por eso las alabanzas se extienden hasta el final del Salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice. Y en otra parte, alaben al Señor todos los que le temen. En el versículo 30, nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Hermanos, nosotros somos por gracia parte de esas generaciones futuras que menciona David. Amén. Los redimidos que resultaron de la muerte y la resurrección de Cristo, y que lo alabamos con nuestras vidas, lo servimos proclamando su evangelio y esperamos con ansia su regreso para que consume el reino de una vez por todas. Ahí lo tienen. El Salmo 22 no es el guión original de lo que pasó en el Calvario, pero es un tráiler. Es una prevista autorizada para todas las edades, para todas las naciones. Es un tráiler de lo que sucedió en la historia más grande jamás contada, 33 años después de la Navidad. Y al principio dijimos, la Navidad no es el fin de la historia. Bueno, este episodio, tan dramático como es, tan emocionante de alguna forma y tan estremecedor, por otra parte, tampoco es el fin de la historia. La historia no termina tampoco aquí, y la verdad es que esta historia no va a terminar.
Porque todos hemos oído hablar de la historia sin fin, ¿no? Pero son ficciones. Esta sí es realmente la historia sin fin. Y no es casualidad que al Salmo 22, en la sabiduría perfecta de Dios, le siga el Salmo 23 y el Salmo 24. Y ya sé que van a decir, pues hermano, ¿qué quiere que sigan? Al 22 a fuerza tiene que seguir el 23 y el 24. Ya parezco el filósofo de Güemes, ¿no? O sea, después del 22 viene el 23. Bueno, pero no es lo que quiero decir, no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es esto. El Salmo 22 habla del sacrificio del Señor Jesús, a través del cual Él nos mostró su amor en el pasado, ¿sí? De eso habla el Salmo 22. Y luego el Salmo 23 habla del buen pastor. El buen pastor que apacienta sus ovejas, que guarda sus ovejas. Esa es la manera en que Jesús nos muestra su amor hoy. Hoy nos preserva, hoy nos cuida. ¿Sí? ¿Dije abejas? No son abejas, son ovejas. Algunos parecemos abejas porque nos complicamos, pero somos ovejas. Perdón. Pero el Salmo 23 habla de cómo el Señor nos cuida, nos defiende, intercede por nosotros, nos preserva en el camino que nos lleva a su reino. Ese es su amor hoy. Y luego el Salmo 24 habla del Rey de la Gloria, a quien las puertas eternas del cielo darán la bienvenida cuando llegue para establecerse en la eternidad junto con todos sus redimidos, incluidos ustedes y yo. Entonces esa es la manera en que nuestro Señor nos va a amar en el futuro. Por eso decía yo que la sabiduría eterna de Dios acomoda su palabra en el orden perfecto. Hay un contraste radical entre el Salmo 22, versículo 1, con ese grito, con ese clamor de angustia, y el Salmo 24 en sus últimos versículos. Ahora, los dos tienen relación con el Adviento, porque quizá alguno de ustedes pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Adviento? Esto es un sermón más bien para Semana Santa. No, bueno, sí y no, ¿no? O sea, también lo podemos predicar en Semana Santa, pero es también, o se relaciona también con el Adviento. Porque en Adviento anunciamos al siervo sufriente, que vino a nacer humildemente en Belén y a morir trágicamente a las afueras de Jerusalén. Y esa muerte no era una muerte casual, no era una muerte injusta, era una muerte injusta sí en el sentido humano, pero una muerte redentora, una muerte que consumó el rescate más grande de todos los tiempos, el rescate del pueblo de Dios al que pertenecemos ustedes y yo, junto con todos los demás que tienen a Cristo como Salvador y el Señor de sus vidas. Entonces, eso anunciamos por una parte, ¿no? En Adviento anunciamos a ese niño que va a venir, pero también anunciamos al precioso Salvador resucitado que regresará en un segundo Adviento. Si usted estuvo leyendo, que ojalá sí, su boletín en estos últimos 4 domingos, verá cómo el Adviento tiene ese doble significado. No solamente esperamos o anunciamos más bien el primer Adviento de Cristo, anunciamos su segundo Adviento, que es el que estamos esperando, como el Rey de Gloria, ante quien toda rodilla en el cielo y en la tierra se va a doblar. Ese día no va a haber incrédulos, hermano. Ese día el ateo más recalcitrante va a tener que doblar su rodilla ante el Señor. Y va a tener que confesar con su lengua, junto con todas las personas y los seres que hay en el universo, en el cielo y en la tierra, que Jesucristo es el Señor. Amén. Y entonces se va a cumplir la profecía del Salmo 24. Entonces es cuando se va a cumplir esta profecía que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jesús de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Padre,